decir algo después. Convoy of Hope, hermanos, que hemos trabajado con ellos, que ya van en rumbo, hermanos, desde el viernes. Daban información y después estaremos viendo un video. Nos han pedido, hermanos, que si pudiéramos ayudarles a recoger una ofrenda, hermanos, y lo estaremos haciendo al último del culto para ayudar en este, ¿verdad?, proyecto que ellos están tratando de ayudar a todas las personas allá en Texas, hermanos. Pero la semana pasada empezábamos, hermanos, hablando sobre Ruth, la moabita, hermanos, y hablábamos que de veras este libro, hermanos, es un libro de la historia del amor, hermanos. Nos habla del amor de un hombre, de una mujer, pero también nos habla del amor de Dios para nuestras vidas. En veces nos preguntamos en la vida, ¿le importaré yo a Dios o le importaré yo a otras personas? Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver cómo tanto le importamos a Dios. Y en esta historia, yo digo, hermanos, en mi opinión, nos enseña el amor de Dios y cómo Dios cuida de nosotros. Porque lo que vemos en esta historia, hermanos, de cómo Dios cuida de la gente. Él años atrás, hermanos, en el tiempo de Moisés, le había dicho a Israel que cuando ellos cosecharan, que no cosecharan las orillas, que dejaran las orillas para los pobres. Porque ¿cuántos saben, hermanos, que la iglesia sabe mejor de cuidar de los pobres que el gobierno? Y Dios les dijo, hermanos, por eso hay gente que dice, ¿cómo sabemos que la Biblia es de Dios? Porque ¿cuántos se han dado cuenta que, como dice el dicho, tan más cerca es mis dientes que mis parientes? ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que primero nos cuidamos a nosotros que los demás. El hombre nunca piensa de cuidar de alguien más, hermanos. Ayer estaba escuchando las noticias que decían que había habido un muerto, hermanos, en Texas, que se había metido a una casa a robar durante el huracán, y el dueño todavía estaba en casa pensando que se había ido, y el dueño todavía estaba en casa. Yo me imagino que hubo un pleito, hermanos, una pelea entre ellos, y el dueño del hogar mató al individuo. Y yo pensaba, ¿a quién se le pone en medio de una tormenta, en medio de un huracán, decir, bueno, yo me voy a ir a robar? Hermano, porque el hombre, el ser humano, siempre piensa en sí mismo. Dice, hermano, eso es muy drástico. ¿Cuántos han ido en veces en la iglesia o en la familia que hay una comida potluck, hermanos, de traer? Y queda el último pedazo, hermanos, y usted lo quiere. ¿Nunca hemos agarrado ese pedazo y no le hemos dejado a los demás? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estamos pensando en nosotros mismos. Por eso cuando la Biblia nos habla, hermanos, y nos dice, ¿verdad?, que cuando cosechen, no corten todo, dice, dejen las orillas para el pobre, para el necesitado, para el que tiene hambre. Porque, hermanos, en veces, hermanos, ¿cuántos, mire, déjame decirle algo, cuántos hemos pasado por alguien en la tienda, en el alto, y tiene un rótulo que dice, ¿verdad?, tengo hambre, ¿verdad?, denme algo, tengo la familia, y usted y yo ni miramos para allá? Y yo sé, hermanos, que hay algunos que han abusado de eso. Pero déjeme decirle, nosotros como cristianos, hermanos, no deberíamos de cerrar, hermanos, nuestros corazones a la necesidad que está alrededor de nosotros. Porque no todos están para robar. Algunos de veras tienen necesidad. Y Dios, hermanos, nos habla. Ahora yo le digo esto, ay, hermano, pero tenemos que darle a todos. No, hermanos, dele a los que el Espíritu Santo les dice, ve, dale. Si cuando usted se para, los mira, la familia, el individuo, y usted oye el Espíritu Santo, dice, ¿por qué no bendices a esa persona? ¿Por qué no bendices a ese individuo? Haga lo que el Espíritu Santo le está diciendo, mis hermanos.
Porque la Biblia, hermanos, nos habla, hermanos, de cómo Dios pone a personas en nuestro camino para ayudarnos, hermanos. Hermanos, ¿verdad? Y sabemos esto en la vida de Ruth porque dice, hermanos, que llegaron al tiempo de la cosecha de cebada. Dios, hermanos, está cuidando de nuestra vida. Dios está cuidando de lo que está sucediendo, hermanos. Aún en las cosas malas, cuando hablábamos de Job, hermanos, Dios estaba en control, preocupándose de Job, mis hermanos. Y lo que usted está pasando en este día, déjeme decirle, Dios, hermanos, está preocupado, está viendo, porque usted y yo le importamos a Dios en este día. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que tener esas conexiones que hablábamos la semana pasada. Hermano, y cuando tenemos la conexión, porque sabe que la felicidad en este mundo, ¿cuántos han visto a gente, hermanos, buscarle de todo, tenerlo todo, pero no tienen paz, no tienen felicidad, hermanos, no tienen gozo en su vida? Viven vidas miserables. Yo conozco gente, hermanos, que tienen más dinero que lo que pueden gastar en toda su vida, pero cuando usted habla con ellos son una gente miserable, triste, hermanos, quejándose de todo. Y me dicen, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer de todo. Y digo, pues ve, agárralo. No tengo. Porque siempre están preocupados que el desastre viene mañana. Que mañana, que si se acaba todo, hermanos, si se acaba todo, Dios todavía está en control, hermanos. Que si se acaba la comida, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios todavía tiene cuervos, hermanos? Que puede mandar a traernos pan, hermanos. Amén. Pero, hermano, el ser humano, hermanos, ¿verdad? Cuando no tiene esa conexión con Dios, puede tenerlo todo, hermanos, pero no tiene paz en su vida. Por eso, hermanos, el hombre trata de, ¿verdad?, de tapar, hermanos, su dolor, sus inseguridades con lo que vemos alrededor de nosotros. Porque tratamos de olvidarnos. Yo le preguntaba a un señor una vez, oiga, y le dije, ¿por qué él toma tanto? Dijo, por olvidarme de la vida. Le dije, pero nomás se le quita la cruda y le vuelve la vida. ¿Por qué no mejor se la da a Cristo y guarde su dinero? Pero hermanos, Mark Twain dijo esto, hay dos días muy importantes para el hombre o para el ser humano, hermanos. El día que nació. ¿Cuántos saben qué día nacieron, hermanos? Y luego dijo él, y el segundo día más importante del ser humano es el día que encontramos el propósito de nuestra vida. Pero no podemos encontrar el propósito de nuestra vida, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos al que nos creó. Y no tenemos el manual del Creador. ¿Cuántos hermanos hemos tratado de arreglar algo en la casa? Compramos algo, viene en partes, porque parece que ahora todo lo que compramos viene en partes, hermanos. Y trata uno de arreglarlo y nos basamos en el retrato. Yo he visto, hermanos, pero también si usted lee abajo, dice, el producto en esta casa no es necesariamente el retrato que viene. Y cuando tratamos que lo que sacamos de la caja que se mire al retrato, no se mira nada, hermanos. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Leer el manual. Porque usted y yo no podemos encontrar el secreto, el propósito de la vida si no tenemos el manual. Por eso, ¿cuántos hermanos conocen a gente que cada 6 meses buscan otro trabajo? Por eso, hermanos, hay algunos de nosotros, no aquí, hermanos, gracias a Dios, que cada 2, 3 años tenemos que hallar otro hombre, otra mujer, porque ya nos cansamos del que tenemos. Porque no tenemos la felicidad, hermanos. O cuántos de nosotros, porque no tenemos el propósito de Dios en nuestro hogar, nomás no estamos aguantando. ¿Cuántos saben que Dios nunca nos llamó a aguantarnos? Él dijo, les voy a dar vida y vida en abundancia. Ahora, hermanos, ¿verdad? Si usted encuentra el propósito de su vida, es cuando viene el gozo. Por eso a ese dicho que dice, encuentra algo que amas hacer y nunca trabajarás el resto de tu vida. Pero tenemos que tener, hermanos, la conexión con Dios que nos da el propósito de la vida, hermanos, ¿verdad? Y luego la conexión con el manual, hermanos, que nos enseña cómo vivir esta vida.
Y luego el Señor quiere que conectemos con los demás que están alrededor de nosotros. Dios nunca quiere que usted y yo andemos solos. Yo sé, el dicho dice, mejor solos que mal acompañados. Hermano, el secreto no es de andar solos, el secreto es de buscarse mejor personas que lo acompañen. Porque gracias a Dios, hermanos, así es que usted y yo tenemos que conectarnos con alguien. Diga conmigo, yo tengo que conectarme con alguien. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen amigos en Facebook, pero nunca los han visto? Mi cuenta dice que tengo 1500 personas en mi Facebook, hermanos. Pero yo creo hablo como con una docena nomás. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando, hermanos? Porque tenemos muchos conocidos, pero muy pocas amistades. Déjame decirle una vez más. Tenemos muchos conocidos, pero muy pocas amistades. Y el mejor amigo que usted y yo podemos tener es Cristo. Y algunos dirán, oh sí, hermano, ese es mi amigo íntimo, mi mejor, hasta el canto, mi mejor amigo. Pero los demás, como una vez alguien me dijo, hermano, yo le dije a Dios, yo no tengo problemas contigo, hermano. Señor, con tu creación es donde tengo problemas. Hermanos, pero tenemos que conectarnos con otras personas porque cuando viene la tormenta, cuando viene el enemigo, hermanos, déjame decirle, caeremos más pronto si estamos solos en esta vida. Por eso, hermanos, cuando Naomi regresa de Moab, hermanos, Dios le da a Ruth, hermanos, que regrese con ella. Ella misma les dice, mis hijas, y me voy a cambiar, ya no me llamen Ruth, digo Naomi, llámenme Mara, ¿verdad? Amarga, triste de la vida, hermanos. Pero Ruth le dice, mira, no, yo estaré contigo, donde tú vayas yo voy. Tu gente será mi gente, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras yo voy a morir. Todos necesitamos alguien alrededor de nosotros que nos quiera de esa manera, mis hermanos. Porque en veces ni los familiares están tan cercas así, hermanos. En el capítulo 2, hermanos, de Ruth, vamos a empezar nuestra historia en este día, hermanos. Versículos 18 al 23. Regresan a Belén, hermanos. Naomi, como dije hace unos momentos, dice, ya no me llamen Noemí, que quiere decir presente, buena. Dice, ahora díganme Mara, cámbienme el nombre a Mara. ¿Por qué? Porque es la palabra amargada de la vida. ¿Cuántos saben, hermanos, que el deseo de Dios no es de que seamos amargados? El deseo de Dios es de que usted y yo tengamos gozo y vida en abundancia, mis hermanos. Y la vida en abundante no depende, hermanos, en lo que tengo, sino a quién sirvo, mis hermanos. Y dice estos versículos de esta manera, ya llegaron. La carga de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Ahorita vamos a hablar de qué se refiere esto. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. ¿Cuántos saben, hermanos, que cuando usted sirve a Dios, hermana, va a haber hombres que se van a fijar en usted? Pero tengan cuidado, hermanas, porque no todos son hermanos. Hay algunos primos todavía que se arriman, ¿verdad? Dice, entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había trabajado. El hombre en quien yo hoy trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga. Fíjense, hermanos, como Dios dirige a estas mujeres. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y hasta los muertos. ¿De qué está refiriendo? A su esposo y a sus dos hijos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos puede redimir. Ahorita vamos a hablar de eso, hermanos. Ruth la moabita añadió, incluso me dijo que me quede allí con su criado hasta que terminen de recoger toda la cosecha. Hija mía,
te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. Miren, nueras, sean fieles a sus suegras, ¿verdad? Trátenlas bien. No digan que viva mi suegra, pero que viva bien lejos, ¿verdad? Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. Déjame decirle, varones, si usted dice, ay hermano, mi mamá y mi esposa no se llevan bien, hágale cariños a su esposa, hermano, no a su mamá. Llévele cosas, cómprele cosas a su esposa, ¿verdad? Y con eso ella va a saber que no está en competencia con su mamá, hermanos. Eso fue gratis, no tienen que pagar por eso, hermanos. Pero ¿qué está sucediendo, hermanos? Llega Noemí, llega Ruth a Belén. Es el tiempo de la cosecha de cebada. Ruth, como hablábamos la semana pasada, y Noemí lo ha perdido todo. Su esposo murió, sus 2 hijos murieron. Orfa, la otra nuera, se fue, regresó con su familia. Ruth fue la única que se quedó. En ese tiempo, como decía, hermanos, el que estaba cosechando, el que estaba recogiendo el grano, debería de dejar las orillas. No podían cosechar en las orillas para que los pobres, los necesitados pudieran ir. Ahora había otro problema. Porque se acuerda, Noemí le dice, hija, quédate en ese lugar. ¿Para qué? Para que te protejan. Porque en ese tiempo, hermanos, la mujer, la protección de la mujer era su padre y después su esposo cuando se casaba. Si una mujer era encontrada, hermanos, sin la protección de su padre o su esposo de la casa, hermanos, podía ser violada, maltratada y no había nada que podían hacer por ella, hermanos. Por eso cuando una mujer se casaba, salía de la casa de su padre a la casa de su esposo. Era la identidad de la mujer. La mujer se identificaba. ¿Cuántos se han visto, hermanos? Antes, hermanos, cuando se casaban, hermanas, agarraban el apellido del esposo. Y siempre, hermanos, yo me acuerdo en México que decía de y luego el apellido. Eso quería decir que ahora usted pertenecía al esposo, al hombre, ¿verdad? Ahora ya se han modernizado y ya no se quieren quitar el apellido. Pero, hermanos, y así es que es algo, hermanos, las costumbres que hemos aprendido. Por eso Noemí le dice a Ruth, mira Ruth, quédate allí para que este hombre te proteja, para que sus criados te protejan. Quédate con las, ¿verdad?, las criadas de él, no te vayas a otro lugar. Él mismo, si usted lee el principio de este versículo, hermanos, cuando él llega, cuando vos llega y mira a Ruth, les preguntan quién es esa muchacha. Y ella le dice, no, es la nuera de Noemí, ¿verdad?, que acaban de llegar de Moab. Se murió el esposo, murieron los hijos y ahora ellas 2 son las que quedan. Y hermano, le digo esto porque Dios siempre, y lo vamos a leer en un momento, no es por casualidad, hermanos, que cuando Ruth sale en esa mañana y llega al lugar, ella no sabe, no conoce a nadie en ese lugar. Ella lo único que sabe es de que Noemí era de allí, su esposo era de allí. Pero ella no conoce a más gente. Pero algunos dirán, es por casualidad que llegó al campo, hermanos, de uno de sus parientes, por la esposa. Pero yo le digo en esta mañana, no es así, hermanos. Dios siempre cuida de nuestra vida. Dios siempre nos guía si confiamos en Él. Dios nos va a guiar a los lugares donde deberíamos de estar, mis hermanos. Con alguien que nos puede ayudar, alguien que nos puede dar auxilio, mis hermanos. Cuando cuidamos y pensamos en el Señor. Y la palabra, hermanos, el amor que vemos en este lugar, hermanos, es ser amable.
Y en el hebreo, hermanos, la palabra es Geser. De ser amable, de ser amoroso, hermanos. Porque cuando este hombre mira a Ruth, tiene compasión de ella. Le dice: hija, come con mis criadas. No te quedes sola, come con ellas. Y le dice a los trabajadores: al fin del día, quiero que dejen espiga para que ella la recoja. Y fíjese, hermanos, si usted lee la historia, cuando llega Ruth a su casa y trae el grano, normalmente, hermanos, recogían como 1 kilo por día. Pero se acuerda, Noemí dice: bendito sea Jehová. ¿Por qué? Por todo lo que trae, hermanos. Se cree que ella trajo, hermanas, ¿verdad? Todo lo que ella podía recoger en un mes. No nomás en un día, pero en un mes. Y no nomás porque Boaz, hermanos, que representa a Cristo en esta historia, cuando están comiendo le da de comer a ella. Y lo que le queda a Ruth, hermanos, se lo lleva a la suegra. Hermanos, déjame decirle, cuando Dios se encarga de nosotros, cuando Dios cuida de nosotros, no nomás nos da para nosotros, pero nos da para hacer bendición a otros que están en necesidad, mis hermanos. Pero cuando tratamos de quedarnos con nosotros mismos, hermanos, y guardar lo que tenemos, ¿se acuerda? Dios le dijo a Moisés: cuando recojan el maná, nomás recojan para hoy. Porque si agarran más, porque hay algunos, hermanos, si no aquí, en el otro culto, en otras iglesias, que no creen que va a ser suficiente y siempre quieren tener más, mis hermanos. Y les dijo el Señor: si agarran más de lo que necesitan, ¿verdad?, se va a pudrir. Y el día siguiente, cuando iban a agarrar su morralito, me imagino, su Tupperware de esos días, hermanos, la Biblia dice que estaba ya tenía gusanos, hermanos, y tenían que tirarlo. Muchas veces, hermanos, lo que usted y yo amamos, lo que usted y yo deseamos, lo tenemos que tirar, hermanos, porque de nada nos va a servir, mis hermanos. Pero el amor, hermanos, que Dios nos habla es de que Él va a cuidar de nosotros. Mire, hermano, lea conmigo en Ruth, capítulo 2, versículos 3 al 7, hermanos. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad, ¿cuántos creen, hermanos? El escritor dice casualidad, que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelech. Hermano, no era casualidad. Dice: en eso llegó el dueño desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Hermanos, ustedes que son dueños de compañías, saluden bien a sus trabajadores. No llegue: ¿qué pasó, flojos? ¿Qué hubo, burros? Dice que llegue usted y diga: oiga, muchachos, que Dios los bendiga. ¿Qué le harían? Yo creo, ¿verdad? La dueña le dio de almorzar ahora, ¿verdad? Llegó de buen humor. No, por el Señor. Que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. Mire cómo responden. ¿De quién es esa joven?, preguntó Boaz al capataz de sus seguidores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que le dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró. Déjame decirle a los trabajadores, ya hablé con los dueños, ahora los trabajadores, mire lo que dice, no ha dejado, diga conmigo, no ha dejado de trabajar. Para algunos es una mala palabra. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo. No había unión todavía, hermanos. Hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Hermanos, seamos fieles trabajadores, seamos buenos trabajadores, ¿verdad? Va a haber gente, ¿verdad? Nomás anda a ver qué le dan, ¿verdad? No, hermano, lo estamos haciendo como si fuera para Dios, la Biblia nos dice.
lo estamos haciendo como si fuera para el Señor. Déjame decirle, hermanos, la Biblia dice que si hemos fiel en lo poco, en lo mucho nos pondrá, hermanos. Eso es la bendición de Dios. Y Dios no nomás nos quiere dar, como dije hace un momento, para este día, hermanos, quiere darnos para que usted sea bendición para otros, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Ha llegado tiempos en mi vida que no he necesitado nada. Oh, hermanos, ¿verdad? Todo está bien, hermanos, y alguien me dice, hermano, tenga, Dios quiere que le dé esto, Dios me dijo que le dé esto, hermano, y yo sé, ahora entiendo que cuando Dios me da más es porque va a haber alguien con necesidad y puedo ayudarles, mis hermanos. En vez de decirme, hermano, yo nomás quiero para vivir, nomás el pan de cada día. Sí, hermanos, yo le digo a Dios, dame el pan de cada día, pero un aguacate y un jalapeño estuviera también más sabroso. O un pedazo de queso. ¿Sabe qué, hermanos? Por eso a mí me gusta ir a Israel, porque tienen unos quesos increíbles, hermanos. Y cada mañana me levanto, agarro mi pan, corto mi buen pedazo de queso, porque puedo comer todo el queso que yo quiera. Y me hago mi buen lonche de queso. Porque cuántos saben que el pan está bueno, hermanos, pero cuando tiene algo adentro, una milanesa, ¿verdad? Sabe más rico, hermanos. Y Dios, hermanos, déjeme decirle, nuestro Padre quiere bendecirnos para que usted y yo le demos gracias a Dios por lo bueno que es. Para que cuando alguien le pregunte, le diga, oiga, ¿y usted cómo tiene? No porque soy bueno, sino porque Dios es bueno. Porque Dios es maravilloso. Porque Dios es increíble, mis hermanos. Yo le he visto en diferentes tiempos, hermanos, cómo Dios ha suplido. Cuando parece que ya no hay, que Dios manda a alguien. Déjeme, le voy a decir algo, hermanos. Cuando usted ha estado en necesidad, Dios siempre ha mandado a un ser humano. Nunca a mi vida ha venido un ángel con alas a decirme, mira, te oímos en el cielo y te traje esto. No, hermanos. Siempre ha mandado a alguien aquí en esta tierra, a un ser humano que ha escuchado de Dios, que ha venido a decir, tenga, el Señor me dice que le dé esto. Hermanos, Dios, hermanos, mandó a este hombre, y por casualidad llegó al campo de este hombre, hermanos. Y él le dice al capataz, al que está encargado, mira, déjala que ella recoja, no le hagan daño, protégela. Porque el Dios que servimos, hermanos, siempre se va a cuidar de nosotros y nos va a proteger, hermanos. Hermanos, ¿verdad? Pero ahora, y si usted lee, Noemí le dice, ese es pariente. En ese tiempo, hermanos, cuando usted se endrogaba y no podía pagar, lo hacían esclavo. Y por 7 años, hermanos, usted era esclavo de la persona que usted le debía. Pero Dios había puesto en la ley que si usted tenía un pariente, ese pariente podía redimirlo. En otras palabras, si usted no podía pagar, usted es esclavo, ese pariente podía venir y decir, no, yo pago por mi pariente. Y es lo que está hablando en este día, hermanos, que es pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Y vamos a verlo en los siguientes capítulos, del amor que este hombre tiene para esta mujer. Pero nos habla más de cómo Dios cuida de nosotros, hermanos. Cómo Dios se encarga de nosotros, hermanos. Viendo a mi hermana de Cuba, me acuerdo una vez, hermanos, estar en Cuba y se nos acabó el combustible, se paró el carro y el hermano que iba manejando nos dijo, hermanos, hay que orar, y nosotros americanos empezamos a orar que nos mandara alguien con gasolina, ¿verdad? Que nos mandara alguien con, ¿verdad? Que trajera gasolina ahí donde estábamos. Y el hermano dijo, no, ¿qué están haciendo? Pues estamos orando por gas. Digo, ¿para qué oran? No hay en esta parte de la isla, no hay. Estábamos, hermanos, como media hora de la siguiente ciudad. Dijo, no hay aquí. ¿Para qué oran de esa manera? Pues porque el carro corre en gas.
Dijo, no, hermanos, oren por gracia. Gracia. Sí, oren por la gracia de Dios. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? No hay 7-Eleven o Shell ahorita, ni el Safeways. Así es que, Señor, danos gracia. No sé por qué, pero danos gracia, Señor. Oramos como unos 20-30 minutos. El hermano de Cuba dijo, bueno, hermano, ya está bien, vámonos. Oiga, hermano, pero no ha llegado nadie. Y le dio la vuelta a la llave. El carro empezó, hermanos, y corrimos como unos 20-30 minutos. Y cuando llegamos en un lado de la bomba de la gasolina, se paró el carro. Dijo, esa es la gracia de Dios, hermanos. Porque cuando no hay, hermanos, Dios cuida de nosotros, ¿verdad? Ese es el amor de Dios, hermanos. La Biblia dice que este hombre, el dueño, se dio cuenta de Ruth, hermanos, y cuidó de ella. Déjame decirle, hermanos, Dios se da cuenta de nosotros. Dios se da cuenta de nuestra situación. Dios se da cuenta, hermanos, de lo que está sucediendo. Algunos de nosotros, hermanos, confiamos en Dios, que Dios nos iba a traer a este país. Y ahora que estamos aquí, hay que seguir confiando que Dios va a cuidar de nosotros. Y que Dios nos ha bendecido, mis hermanos. Porque el país donde éramos, hermanos, no teníamos nada. Ahora hasta carro tenemos, hermanos. Porque Dios cuida de nosotros, hermanos. Romanos 8:31, ¿qué nos dice, mis hermanos? ¿Qué diremos frente a esto? Estamos hablando de las tribulaciones. Pablo está hablando de los problemas de la vida. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está a nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? En la versión autorizada dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? A lo mejor la conocen mejor de esa manera. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Déjeme decirle en esta mañana lo que usted está pasando, lo que está sucediendo en su vida, mis hermanos. Primero tenemos que conectarnos a Dios, a su palabra, y conectarnos a otros creyentes, mis hermanos, y realizar que Dios está cuidando de nosotros, hermanos. Dice, hermanos, así no trabaja Dios, hermanos. Si yo tuviera el tiempo de decirle cómo Dios nos ha cuidado, mis hermanos, cómo Dios se encarga de nosotros, hermanos. El otro día se me ponchó una llanta, hermanos, y déjeme decirle, yo sé cómo cambiar llantas. Pero ese día iba deprisa y dije, ay, Señor, ¿cuántos han sentido de esa manera? Y llegaron dos muchachos, hermanos, americanos, y venían vestidos medio raro, traían botas de cowboy y traían pantalones cortos. Y dije yo, no, estos están más locos que yo. Y me dijeron, ¿qué pasó, señor? Le dije, no, se me ponchó la llanta. Dijo, no se preocupe. Y fueron a su camioneta, hermanos, bajaron todo. Y sabe que trabajaban en una llantería. Les dije, no, déjenles ayuda. Dijo, no, relax, me dijeron. We got this. Y en menos de 10 minutos, y yo dije, no, déjenme darles para que cenen. No, gracias, dijeron. Qué bueno que pudimos ayudarle. Dije, Señor, gracias que me mandaste dos locos americanos en botas de cowboy y shorts aquí, y trabajadores en una llantería, hermano. Usted dice, no, hermano, es una casualidad. No, mi hermano, Dios sabe, hermanos. Dios sabe lo que Dios está haciendo. Y si usted está pasando algo en este día, no quiero que se sienta sola, que se sienta solo. Estaba leyendo una historia, hermanos, de una hermana, se llama Mari, casada 30 años, y su esposo decidió divorciarla. Y por los meses que pasaron el divorcio, ella cuenta que ella le pidió a Dios por un milagro que restaurara su matrimonio, que por favor, ¿verdad? Dios se moviera. Y
Su esposo nunca recapacitó y se tuvo que divorciar. El día del divorcio, ella se quitó su anillo matrimonial y dijo: Señor, ahora el tiempo que yo le iba a dar a un hombre, a mi esposo, ahora te lo voy a dar a ti. Dijo: pero Señor, te pido que te acuerdes de mí, perdóname si yo te he fallado. Y ella pensó: y Señor, voy a comprarme otro anillo y me lo voy a poner para que me acuerde de los votos que estoy haciendo delante de ti, que te voy a dar mi tiempo, te voy a dar mi talento, te voy a dar mi habilidad. Se quitó su anillo. El día siguiente ella iba a ir, yo me imagino, a comprar uno y reemplazar el que se había quitado ahora con Dios. Y el día siguiente fue a un estudio bíblico con algunas hermanas que ella se juntaba, y en ese grupo, hermanos, dicen que en los primeros minutos se la pasaban en silencio y luego después tenían, hermanos, su estudio bíblico. Y dice, ella estaba sentada con sus ojos cerrados, dándole gracias a Dios, meditando en Dios, cuando otra hermana vino y se puso de rodillas delante de ella y tomó su mano y le puso un anillo y le dijo: hermana, el Señor me acaba de hablar que le dé este anillo, porque Él quiere decirle que no se ha olvidado de ti. Y con este anillo Él quiere decirte que Él va a cuidar, que nunca te faltará nada y que Él ahora será tu esposo. Y la historia que ella termina, dice: yo pensando que le iba a dar las gracias a Dios, dice, pero mi Dios, Él ahora me estaba probando que yo nunca estaría sola en esta vida, y hasta un anillo me dio. Ese es el Dios que servimos, hermano. En veces pensamos: no le importa a Dios, Él no le importa, no sabe lo que yo estoy pasando. Pero hermano, en medio de todas las dificultades, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe lo que usted está pasando en este día. Por eso primero tengo que conectarme con Él, conectarme con el manual de la vida, mis hermanos, conectarme con otros creyentes. Porque mi Dios, si Él cuidó de Ruth, si Él cuidó de Noemí, y cuando Noemí, yo creo, cuando Ruth salió esa mañana, yo creo Noemí no quería ir, hermano. Tenía hambre, pero ella dijo: no, ¿para qué? Ve tú. Pero cuando ella vio la bendición esa noche, dijo: ¿dónde has recogido tanto? Lo que se recoge en un mes, tú lo recogiste en un día. Y Ruth le dice: oh, estuve en este campo. Y ella dice: oh, bendito sea Jehová, porque Él nunca, y no nomás bendice a los vivos, dice, pero aún se acuerda de los muertos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios nos ha dado promesas, y en veces han pasado, pero Dios no se olvida de las promesas, aunque al que se le dieron ya murió. Abraham nunca vio su nación, nunca vio las multitudes, pero hoy todavía existen, hermano, porque es la promesa de Dios. Yo me olvido de promesas, pero Dios nunca se olvida de las promesas que nos ha dado. ¿Qué promesas le ha dado Dios, hermanos? Que en veces nos hemos olvidado. Mientras estudiaba, yo decía: Señor, oh, déjame acordarte de lo que tú me has dicho, de las promesas que me has dicho. Y creo que sentía a Dios que me decía: yo nunca me olvidé, pero estoy dejando que tú te acuerdes de ellas otra vez, porque yo soy el Dios de las promesas. Pónganse de pie conmigo en esta mañana.